Yo estaba en la playa con mis nietos cuando recibí un mensaje extraño que decía: sal ahora mismo y en silencio. No les digas nada a los niños. Sentí un escalofrío, pero obedecí. Lo que descubrí era el plan aterrador de ellos. Y la policía ya venía en camino. Me alegra que estés aquí. Si estás viendo este vídeo, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame los comentarios desde donde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado el sol dorado. Brillaba con una intensidad que parecía verter miel líquida sobre la extensa playa de Cancún, pintando el agua con un manto de luz danzante y centelleante. Caminaba con lentitud sobre la arena fina y cálida, cogida de la mano de Mateo y Valeria, mis dos nietos pequeños, que me llenaban de alegría. Cada paso que daban removía la arena bajo sus pies, y sus risas cristalinas resonaban en el aire mientras yo les explicaba con paciencia cómo presionar la arena húmeda para construir un castillo sólido y resistente. Un poco más allá, Clara, mi hija adorada, estaba sentada plácidamente en una silla plegable, resguardada bajo la amplia sombrilla que proyectaba una sombra generosa. Se aplicaba con cuidado una nueva capa de protector solar mientras sostenía con firmeza su teléfono móvil para realizar una videollamada con Héctor, su esposo y el padre de mis nietos. La voz de Clara sonaba alegre y llena de vida, elevándose por encima del suave murmullo de las olas que rompían en la orilla. Mira, cariño, los niños están construyendo un castillo de arena precioso. Es enorme. Movió el teléfono con delicadeza para mostrar a Mateo y Valeria, que estaban absortos y concentrados en su juego, creando torres y murallas con entusiasmo. Yo escuché de fondo la risa cálida y familiar de Héctor a través de la pantalla del teléfono, acompañada de su voz suave y llena de afecto, advirtiéndoles con cariño. Acuérdate de ponerles protector solar a los niños, Clara. No quiero que se quemen. Clara asintió con la cabeza, sonriendo radiantemente al ver a mi hija feliz y realizada. Una sonrisa se dibujó en mis labios sin que pudiera evitarlo. Clara siempre había sido mi orgullo, la luz de mis ojos. Una madre joven y dedicada, siempre atenta al bienestar de sus hijos. Una esposa que amaba profundamente a su marido. Héctor, mi yerno, no era menos atento y considerado. Él fue quien organizó este viaje maravilloso, encargándose de cada detalle, desde los billetes de autobús VIP hasta la lujosa villa donde nos estábamos hospedando. Pero, lamentablemente, al final no pudo venir porque enfermó de repente. Me levanté con suavidad, sacudí la arena de mis manos y me dirigí hacia la ducha pública que se encontraba cerca para lavármelas. La arena se había adherido a mi piel y tuve que frotar con insistencia, pensando que debía traer más toallitas húmedas desde la villa para evitar este inconveniente. Justo en ese preciso instante, el teléfono móvil que guardaba en el bolsillo vibró con un timbre corto y seco que me sobresaltó. Lo saqué de inmediato, creyendo que sería un mensaje de algún familiar preocupado, pero me equivoqué. En la pantalla apareció un número desconocido, sin nombre guardado en mi lista de contactos. El mensaje era breve y conciso, formado por una sola línea. Vete ahora mismo en silencio. No digas nada a los niños. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho, como si alguien lo apretara con fuerza. Aquella frase era fría y amenazante, afilada como una navaja, sin ninguna explicación ni pista sobre quién la enviaba. Me quedé inmóvil, con el teléfono apretado con fuerza en la mano, los ojos recorriendo la playa en busca de alguna señal. Las familias seguían disfrutando del mar y del sol, ajenas a mi angustia. Los niños corrían tras las olas, riendo y gritando con alegría. La música del bar cercano sonaba animada y festiva. Todo parecía normal, como si nada extraño hubiera pasado. Pero dentro de mi pecho, una sensación de inquietud comenzó a deslizarse, helada y penetrante como el agua del mar que traspasaba mi ropa. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Por qué a mí? ¿Y a qué niño se refería? ¿Eran Mateo y Valeria, mis adorados nietos? ¿O se refería a algo más oscuro y peligroso? Intenté respirar hondo para calmarme, diciéndome a mí misma que quizás era solo una broma pesada, sin ninguna mala intención. Pero en el fondo de mi corazón, sabía que no era así. A mis 65 años, ya había vivido lo suficiente para saber que mi intuición casi nunca fallaba. Miré a Clara, que aún reía al teléfono, compartiendo un momento de alegría con Héctor. Luego observé a mis dos nietos, concentrados en la construcción de su castillo de arena. Todo seguía en calma a la superficie, pero ese mensaje era como una grieta pequeña pero profunda que rompía la escena feliz ante mis ojos, revelando una amenaza oculta. En ese momento, Mateo corrió hacia mí, tirando de mi mano con ternura infantil. «Abuela, cómprame un helado. Quiero uno de chocolate, por favor». Su voz era pura e inocente, pero yo me sobresalté,
casi dejando caer el teléfono al suelo. Lo guardé rápidamente en el bolsillo y forcé una sonrisa para no asustarlo. Está bien, mi amor, vamos a comprarte uno. Tomé la mano de Mateo y llevé también a Valeria hacia el puesto de helados que se encontraba cerca. Con cada paso que daba, no podía dejar de mirar hacia atrás, mis ojos repasando cada rostro desconocido en la playa. ¿Me estaban siguiendo? ¿Estaba siendo observada? ¿O era solo producto de mi imaginación? La fila frente al puesto de helados era bastante larga, lo suficiente para que yo tuviera tiempo de sacar el teléfono del bolsillo y mirar el mensaje de nuevo. La frase seguía ahí, sola y amenazante, sin ninguna información nueva que me ayudara a entender. Vete ahora mismo en silencio. No digas nada a los niños. Repetí las palabras en mi mente, tratando de analizar cada una de ellas. Pero cuanto más pensaba, más enredada se volvía mi cabeza, sin encontrar una respuesta clara. ¿Quién podía haber enviado ese mensaje y por qué debía ser en silencio si de verdad había peligro? ¿Por qué no avisar a la policía de inmediato? Las preguntas se acumulaban en mi mente, pero no encontraba ninguna respuesta lógica. Mientras estaba sumida en mis pensamientos, mi mirada se detuvo sin querer en un pequeño puesto de bebidas que se encontraba al borde de la playa. Un joven con una gorra calada hasta las cejas y gafas de sol estaba sentado allí, sosteniendo un café en la mano, pero parecía no apartar los ojos de nuestro lado. Fingía mirar hacia el mar, pero yo estaba segura de que lo había visto echarme un vistazo varias veces. Mi corazón comenzó a latir más rápido, llenándome de temor. ¿Sería él quien había enviado el mensaje? ¿Era un simple transeúnte? Traté de mantener la calma, pero mis manos empezaban a temblar ligeramente. En ese momento, Valeria rompió a llorar, sollozando desconsoladamente. «Quiero un helado de fresa. Quiero un helado de fresa». Mateo intentó quitarle importancia a su llanto. El llanto de mi nieta me sacó de golpe de mis pensamientos angustiantes, pero también hizo que mi cabeza diera aún más vueltas, sintiendo una gran confusión. Me agaché rápidamente para consolarla, abrazándola con ternura. «Ya, mi amor, la abuela te comprará otro helado de fresa. No llores más, por favor». Le acaricié el cabello con suavidad, pero por dentro no podía dejar de pensar en ese mensaje misterioso que me había llenado de temor. Guardé el teléfono en el bolso, intentando concentrarme en los niños y en sus necesidades, pero la sensación de inquietud ya se había pegado a mí como una sombra invisible que me perseguía a cada paso. De regreso con Clara, traté de hablar con voz tranquila y natural, como si nada hubiera pasado. «Voy a la villa a buscar más refrescos y pañuelos. Quédate un momento con los niños, por favor». Clara asintió con la cabeza, aún concentrada en su teléfono móvil, sin notar la tensión que yo intentaba ocultar desesperadamente. Le dejé a Mateo y Valeria a su cuidado y emprendí el camino hacia el sendero empedrado que subía a la villa. Con cada paso que daba, sentía mi corazón golpear con fuerza en mi pecho, como si quisiera salirse y escapar de este lugar. No me atreví a mirar atrás de inmediato, pero tras avanzar un tramo, lancé una rápida mirada por encima del hombro. El joven de la gorra ya se había levantado y se encontraba con las manos en los bolsillos, caminando despacio en mi dirección. Ese gesto fue como un cuchillo clavándose en mi miedo, confirmando mis sospechas y aumentando mi angustia. Cuando puse un pie en los escalones de madera que llevaban a la villa, cada crujido bajo mis zapatos despertaba recuerdos de este viaje, recuerdos que ahora parecían lejanos y teñidos de un presentimiento oscuro. Cada paso, cada sonido, me arrastraba hacia atrás, a los días previos, cuando todo aún estaba lleno de alegría y esperanza, antes de que el mensaje misterioso lo empañara todo. Todo comenzó 2 meses antes, cuando Héctor propuso con entusiasmo este viaje de vacaciones. Todavía recuerdo bien aquella noche. Toda la familia reunida en la pequeña sala de estar, disfrutando de la compañía mutua. Héctor estaba sentado en el sofá, con los ojos brillantes de emoción, pasando fotos de Cancún en su teléfono móvil para mostrarnos lo que nos esperaba. «Mamá, Clara, niños, necesitamos unas vacaciones inolvidables», dijo con voz emocionada y contagiosa. «Cancún es como un paraíso, con un mar azul turquesa, arena blanca y playas interminables. Ya encontré una villa perfecta con piscina privada. Les va a encantar». Clara, mi hija, sonrió radiante, abrazando el brazo de su esposo con cariño mientras yo solo sonreía, pensando que mi yerno era muy considerado y generoso. Mateo y Valeria gritaban de alegría, entusiasmados con la idea de nadar en la piscina y construir castillos de arena gigantes. Ver a la familia de mi hija tan feliz me llenaba el corazón de alegría, como si todas las preocupaciones de la vida diaria desaparecieran por arte de magia. Héctor se encargó de todo,
desde los boletos de autobús VIP con camas desde Querétaro hasta Cancún, hasta reservar esta lujosa villa por 5 días. Mandó las fotos de la villa al chat familiar, presumiendo de las comodidades modernas, una sala amplia y luminosa, una cocina equipada con todo lo necesario y una piscina con vista al mar que quitaba el aliento. Aún recuerdo a Clara maravillada con la atención de Héctor. «Eres increíble, Héctor. Mamá. ¿Ves qué detallista es mi esposo? Siempre piensa en todo». Yo asentí con la cabeza, sintiéndome orgullosa de mi yerno. Héctor siempre había sido un hombre de familia, siempre pendiente de Clara y de los niños, dedicando tiempo y esfuerzo para hacerlos felices. Solo un día antes de la partida, todo cambió repentinamente. De repente, Héctor le dijo a Clara con voz débil a través del altavoz del teléfono móvil: «Cariño, tengo fiebre alta. Me siento muy mal. Creo que no podré ir de inmediato al viaje». Su voz sonaba apagada y preocupada. «Lleva a mamá y a los niños primero. Yo descansaré unos días y después los alcanzaré en Cancún». Clara se puso nerviosa, preocupada por la salud de su esposo y al mismo tiempo apurada con los preparativos del viaje. La vi correr de un lado a otro, revisando cada maleta, murmurando sin parar. «¿Por qué justo ahora tiene tanta fiebre? ¿Por qué tiene que pasar esto?». Tomé la mano de Clara y la tranquilicé con una sonrisa. «No te preocupes, Héctor es fuerte. Con unos días de descanso estará bien. Yo te ayudaré a cuidar a los niños. No te preocupes». Clara asintió con la cabeza, aunque en sus ojos seguía reflejándose la angustia y la preocupación por Héctor. La mañana en que partimos hacia Cancún, aún recuerdo con claridad a Héctor, aunque dijo que estaba cansado y débil. Se esforzó por cargar cada maleta hasta el auto, mostrándonos su apoyo. Llevaba una camiseta ligera, la frente perlada de sudor, pero aún así sonrió para animarnos. «Ya revisaste bien que no se te olvide nada, Clara. No olviden nada importante». Luego se inclinó para abrazar fuerte a Mateo y Valeria, despidiéndose con cariño. «Pórtense bien, mis amores. Obedezcan a la abuela y a mamá. Pronto iré a jugar con ustedes a la playa». Valeria se aferró al cuello de su padre, llorando porque no quería que se quedara solo, mientras Mateo le sujetaba la mano y decía emocionado: «Papá, recupérate pronto para ir a la playa conmigo. Quiero construir un castillo gigante contigo». Héctor sonrió, acarició sus cabecitas con ternura y luego se volvió hacia mí, dedicándome una mirada significativa. Me miró con ternura, aunque con algo difícil de describir en su mirada. «Mamá, le encargo mucho que cuide a Clara y a los niños. Usted también cuide su salud». Yo asentí con la cabeza y le puse una mano en el hombro para darle confianza. «No te preocupes, hijo, yo cuidaré de todos. Que te mejores pronto». El viaje en autobús de Querétaro a Cancún duró más de 10 horas. Clara se sentó a mi lado, ocupada respondiendo mensajes de trabajo y revisando el teléfono de vez en cuando para escribirle a Héctor y saber cómo se sentía. «Mamá, me dijo que sigue con fiebre, pero ya tomó medicina. Espero que se recupere pronto», comentó con voz llena de inquietud, compartiendo su preocupación conmigo. Yo solo respondí con un murmullo y le di unas palmadas suaves en el hombro para tranquilizarla. Mateo estaba concentrado en el iPad, jugando a armar rompecabezas, mientras Valeria se quedó dormida sobre mis piernas, rendida por el cansancio. Su cabello suave rozándome la mano me transmitía una sensación de paz y tranquilidad. Al ver a mis nietos dormidos, sentí una gran alegría, aunque también un poco de vacío por la ausencia de Héctor. A esta edad, los viajes largos con la familia ya no son tan frecuentes, por lo que valoraba cada instante junto a Clara y los niños, creando recuerdos inolvidables. Cuando el autobús se detuvo en una parada a mitad del camino, llevé a Mateo y a Valeria a comprar agua y pastelillos para que se refrescaran y comieran algo. El calor era sofocante, el aire pesado me incomodaba y me dificultaba la respiración. Mientras hacía fila para pagar, noté por casualidad a un hombre corpulento con una chaqueta ligera, aunque el clima no lo ameritaba. Estaba en una esquina, encendiendo un cigarrillo con la vista fija en nuestro autobús. Sus ojos eran fríos e inexpresivos, como si observara algo con demasiada atención, analizando cada detalle. Intenté ignorarlo, pensando que quizás era solo mi imaginación la que me jugaba una mala pasada. Pero al volver al autobús, sentí que su mirada aún me seguía y un escalofrío me recorrió la espalda, llenándome de una sensación extraña. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?», me preguntó Clara al verme callada y pensativa. Negué con la cabeza y sonreí forzadamente para no preocuparla. «Nada, hija».
Creo que estoy cansada. El viaje ha sido largo y agotador. Al llegar a Cancún, todos los trámites para registrarnos en la villa fueron sorprendentemente rápidos. El gerente, un hombre de mediana edad, con una sonrisa amable, apenas escuchó el nombre de Clara e inmediatamente entregó las llaves y un sobre con todos los documentos necesarios. El señor Héctor dejó todo listo. No se preocupe por nada. Disfruten su estadía y cualquier cosa que necesiten, no duden en llamarme. Dijo con voz alegre y servicial. Me sorprendió un poco que Héctor hubiera dejado todo tan organizado, pero también me sentí orgullosa de su dedicación y atención a los detalles. En la sala de la villa, había una canasta de frutas frescas sobre la mesa, junto a una tarjeta escrita a mano que decía: «Les deseo unas felices vacaciones en familia. Con amor, Héctor». Clara exclamó emocionada al leer la tarjeta. «Mamá, mira esto. De verdad que tengo un esposo maravilloso. Siempre piensa en todo». Yo sonreí y asentí con la cabeza, pero no pude evitar preguntarme desde cuándo Héctor era tan detallista y romántico. Normalmente rara vez se ocupaba de esas pequeñas cosas, dejando la planificación a Clara. Ahora entro a la villa con los pies pesados, como si llevara piedras atadas a ellos. El aire dentro de la casa todavía guarda el aroma fresco y dulce de la fruta del cesto que dejó Héctor, pero ahora ya no logra calmar la tormenta que se agita en mi interior. Creí que tenía la experiencia suficiente para enfrentar cualquier cosa que se presentara en mi vida, pero el mensaje misterioso en la playa y la mirada del joven con gorra me desestabilizan por completo, sembrando la duda y el temor en mi corazón. La cocina sigue igual que cuando salimos rumbo al mar. Los paquetes de botanas que Clara abrió a toda prisa para Mateo y Valeria aún están regados sobre la mesa, con algunas migas esparcidas sobre el vidrio, creando un ambiente caótico. Pasé de largo sin detenerme, con la vista fija en el pasillo que lleva al sótano. La puerta de madera vieja al final del pasillo, que normalmente solo servía para guardar flotadores, sillas plegables y algunos utensilios de playa, de pronto me hizo estremecer. Mi instinto me decía que si había una respuesta al mensaje amenazante, debía estar en algún lugar de esta villa, oculta en la oscuridad. Empujé la puerta despacio y las bisagras chirriaron suavemente, como una advertencia silenciosa. Encendí el interruptor de la luz y una luz amarillenta y débil apenas iluminó el sótano, revelando las partículas de polvo flotando en el aire. El piso de azulejo frío y húmedo me hizo resbalar un poco, sobresaltándome. Me aferré al pasamanos de la escalera con el corazón latiendo con fuerza mientras bajaba peldaño por peldaño, sintiendo que me adentraba en un mundo de secretos y mentiras. Cada paso me llevaba más adentro de un misterio oscuro que quizás no quería descubrir, pero que sentía que debía enfrentar para proteger a mi familia. En la esquina del sótano, 3 tambores plásticos azules llamaron mi atención. Estaban alineados con etiquetas que decían aceite usado pegadas con cinta plateada, intentando ocultar su verdadero contenido. Pero el aire no olía a aceite, sino a un olor fuerte y penetrante que reconocí de inmediato. Gasolina. Sentí que el corazón se me detenía un instante, paralizándome por el miedo. Gasolina en una villa de descanso familiar. ¿Por qué? ¿Para qué? Me acerqué con las manos temblando y toqué la tapa del primero de los tambores. Sabía que no debía hacerlo, pero tenía que comprobarlo, necesitaba saber la verdad. La tapa se abrió con facilidad y el olor a gasolina me golpeó directo en la cara, obligándome a toser y cubrirme la boca con la manga de la camisa. Retrocedí con los ojos ardiendo y la cabeza dando vueltas, sintiendo un profundo malestar. ¿Quién había traído esos tambores aquí y por qué? ¿Qué significaba todo esto? Recorrí el sótano con la mirada, buscando más pistas que me ayudaran a entender lo que estaba sucediendo. Junto a los tambores, un rollo grueso de cable eléctrico se extendía desde un enchufe en la pared hasta un aparato extraño que se encontraba en la esquina opuesta del sótano. Seguí el cable con el corazón martilleando en el pecho, llena de temor y anticipación. Al tocar el dispositivo, confirmé mis sospechas. Era un temporizador electrónico. La pantalla mostraba unos números rojos parpadeantes que me helaron la sangre. ¿Qué significaba? ¿2 horas? No lo entendía, pero esa cifra parecía una amenaza invisible que se cernía sobre nosotros. ¿Para qué servía ese temporizador y por qué estaba aquí, en el sótano de la villa que Héctor había escogido con tanto cuidado para nuestras vacaciones familiares? Me giré hacia la puerta que daba al garaje y noté que estaba entreabierta, permitiendo que la luz tenue se filtrara en el oscuro sótano. Una ráfaga de aire frío entró trayendo consigo un olor a gasolina todavía más fuerte, haciéndome toser. Crucé el umbral de la puerta, sintiendo un escalofrío recorrer mi cuerpo. La luz del sótano apenas alcanzaba a iluminar lo que había dentro del garaje.
Algunas cajas de cartón, bolsas de plástico y varios encendedores desechables estaban tirados en el suelo, creando un ambiente desordenado y peligroso. Me agaché y recogí uno de los encendedores con la mano, temblando tanto que casi lo dejé caer. Cerca de él, en una pequeña caja metálica, encontré una caja de fósforos intacta y algunos dispositivos eléctricos que parecían detonadores. Cada objeto era como una pieza de un rompecabezas aterrador y yo sabía que estaba frente a un plan siniestro que aún no lograba comprender por completo. Justo en ese momento, se escucharon pasos bajando desde arriba, acompañados por la voz de Clara llamando. «Mamá, ¿dónde estás? ¿Qué haces ahí?» Me sobresalté, casi se me cayó el encendedor de la mano. El corazón me latía desbocado, como si me hubieran sorprendido haciendo algo prohibido. Rápidamente cerré la tapa del bidón de gasolina y arrastré una escalera vieja para cubrir la puerta del sótano, intentando ocultar la evidencia de lo que había descubierto. Salí al pasillo fingiendo que venía de dentro de la casa, como si nada hubiera pasado. Clara apareció al final del pasillo, cargando a Valeria en brazos mientras Mateo corría detrás de ella. «¿Qué haces aquí, mamá? ¿Por qué tardaste tanto?», preguntó Clara con una pizca de sorpresa en la mirada, notando mi nerviosismo. Me forcé a esbozar una sonrisa y con la voz temblorosa respondí. Olvidé mi cartera en la habitación. Iba a buscarla para comprarles más dulces». Valeria, abrazando su muñeca favorita, insistió emocionada. «Mami, vamos a la playa. Quiero hacer otro castillo de arena». Clara sonrió, pellizcando suavemente la mejilla de la niña con cariño. «Está bien, mi amor. Primero deja que te cambie de ropa para que no te ensucies». Cuando madre e hija desaparecieron hacia la puerta de la habitación, regresé sigilosamente al sótano con el corazón aún latiendo con fuerza. Volví a mirar el temporizador electrónico. 2 horas. Ese número rojo ardía en mi mente como si estuviera marcado a fuego, recordándome la urgencia de la situación. No sabía qué significaba exactamente, pero mi instinto me decía que nuestro tiempo se estaba agotando y que debíamos actuar con rapidez. Saqué el teléfono móvil del bolso. Mis manos temblaban tanto que tuve que sujetarlo con fuerza para poder apretar el botón de la cámara. Fotografié los bidones de gasolina, el rollo de cable eléctrico, el temporizador y los demás objetos sospechosos que había encontrado en el sótano. Luego escondí todas las fotos en un álbum secreto, protegido por una contraseña. No me atreví a borrarlas, ya que eran la única prueba que tenía, pero tampoco quería dejarlas en un lugar visible donde pudieran ser descubiertas. Cada foto era una prueba irrefutable de un plan siniestro, pero también un peso insoportable sobre mis hombros, haciéndome sentir una gran responsabilidad. Regresé a la playa con el alma encogida y le dije a Clara con voz serena, intentando sonar lo más natural posible. «Hija, voy a salir un momento a comprar más bocadillos para todos. ¿Se les antoja algo en especial?». Clara levantó la vista del teléfono móvil y sonrió. «Mamá, regresa rápido, por favor. Los niños ya están pidiendo más galletas y refrescos». Asentí con la cabeza, fingiendo una sonrisa, aunque por dentro lo único que quería era huir de ese lugar de inmediato, alejar a mi familia del peligro. Salí de la villa y seguí el sendero empedrado que bajaba hacia el mercado cercano a la playa. La brisa de la tarde era fresca y agradable, trayendo consigo el olor salado del mar, pero no podía apagar el fuego de la ansiedad que ardía en mi pecho, consumiéndome por dentro. Al doblar una curva del camino, noté la camioneta roja vieja estacionada en el mismo sitio donde la había visto esa mañana, cerca del puesto de bebidas. Estaba aparcada bajo la sombra de un árbol, en un lugar estratégico que le permitía observar todo lo que sucedía. Demasiado perfecta para ser una simple coincidencia. Dentro de la camioneta, un hombre corpulento, con la camisa por fuera del pantalón, sostenía un periódico, fingiendo leer. Pero cuando reduje el paso, alargando a propósito mi recorrido para observarlo mejor, vi claramente el destello de sus ojos en el retrovisor, fijos en mí. No se movió, pero su mirada era fría y penetrante, como la de un depredador observando a su presa antes de atacar. Mi corazón latía más rápido, llenándome de temor, pero me obligué a mantener la calma y seguir caminando como si nada hubiera pasado, intentando no demostrar mi miedo. Me metí en la tienda de conveniencia Oxxo cercana, aparentando que solo iba a comprar algo dentro. Las luces fluorescentes brillaban intensamente, creando un ambiente artificial. El olor a pan recién horneado flotaba en el aire, pero yo no podía prestar atención a nada de eso. Agarré al azar unas botellas de refresco, una bolsa de galletas y una caja de dulces para Mateo y Valeria, intentando actuar con normalidad, pero mis ojos no dejaban de mirar hacia el ventanal de la tienda. Tal como lo sospechaba, cuando salí de la tienda,
La camioneta roja arrancó en silencio, siguiendo mis pasos. El motor sonaba bajo y discreto, pero lo suficientemente fuerte para que yo entendiera que me estaba siguiendo, vigilándome de cerca. No iba rápido, pero mantenía una distancia calculada, como si quisiera que yo supiera que estaba allí sin levantar sospechas, atormentándome con su presencia. Apreté con fuerza la bolsa de compras, intentando controlar mi respiración y calmar mi nerviosismo, pero dentro de mí la inquietud ya se había convertido en una tormenta que amenazaba con desbordarme. Para comprobar si ese tipo realmente me estaba siguiendo o si era producto de mi imaginación, crucé la calle con rapidez y entré en una tiendita de frutas que se encontraba al frente, al otro lado de la calle. La dueña, una mujer de mediana edad, con una sonrisa amable y acogedora, me saludó con entusiasmo. «Hola, señora. ¿Qué desea comprar hoy? ¿Quiere probar nuestros mangos? Los corté esta mañana. Están deliciosísimos». Asentí con la cabeza, fingiendo preguntar el precio de los mangos. «¿Cuánto cuesta el kilo de mangos? Se ven muy apetitosos». Mientras ella respondía amablemente, miré de reojo por el vidrio de la puerta de la tienda. La camioneta roja se había detenido no muy lejos, justo bajo un poste de luz, en un lugar visible. El hombre sacó su teléfono móvil, dijo algo muy corto y colgó de inmediato. No miraba directamente hacia mí, pero yo sabía que estaba pendiente de cada uno de mis movimientos, vigilándome de cerca. Cada acción suya era como un cuchillo afilado que ahondaba mi miedo y mi angustia, torturándome con la incertidumbre. ¿Quién es este hombre? ¿Qué quiere de mí y de mi familia? Compré una bolsa de mangos, le di las gracias a la amable señora y salí de la tienda caminando adrede más despacio para observar la camioneta. La camioneta no se movió de inmediato, pero sentía la mirada del hombre pegada a mi espalda, quemándome con su intensidad. Volví a la villa con el corazón pesado, sintiendo un gran temor, pero me esforcé en mantener la cara serena y tranquila al entrar en la casa, para no preocupar a mi familia. Clara estaba sentada con los niños en la mesa, ayudando a Valeria a limpiarse la arena de las manos. «Mamá, tardaste mucho. Ya te extrañábamos», me reprochó con cariño, notando mi ausencia. Y luego se volvió hacia Mateo, mostrándole la bolsa que traía en las manos. «Mira, Mateo, la abuela te compró las galletas que tanto te gustan». «¡Qué rico!». Mateo gritó de alegría y corrió a agarrar la bolsa de galletas, mientras Valeria saltaba a mi alrededor pidiendo caramelos. Le sonreí con ternura, pero era una sonrisa forzada, como si tuviera que usar todas mis fuerzas para ocultar la tormenta que se desataba dentro de mí, amenazando con destruirme. Durante la cena, Clara contó alegremente que Héctor acababa de escribirle un mensaje de texto. «Dice que ya le bajó la fiebre, pero que sigue un poco cansado. Espero que se recupere pronto», dijo ella con tono despreocupado y los ojos brillantes al nombrar a su esposo, demostrando su amor. Asentí con la cabeza, pero por dentro me invadía una sensación extraña y difícil de explicar. Indagué con cautela. «Héctor dijo cuándo va a venir, hija. ¿Cuándo podremos verlo?» Clara negó con la cabeza. «Todavía no, mamá. Supongo que necesita descansar unos días más para recuperarse por completo. Pero me dijo que nos divirtamos y que no nos preocupemos por él. Que pronto vendrá a Cancún». Murmuré un ajá, esforzándome en sonreír, pero en mi mente aparecían nítidas las imágenes de los bidones de gasolina y el temporizador en el sótano, recordándome el peligro que corríamos. Héctor es atento, pero no demasiado atento. ¿Y ese hombre en la camioneta roja, tendrá algo que ver con él? Después de la cena, cuando Clara subió a los niños a dormir, me quedé sola en el balcón, sumida en mis pensamientos. El viento del mar soplaba con fuerza, trayendo el rumor de las olas y el canto de los insectos nocturnos. Miré a lo lejos, donde las luces de otras villas se reflejaban en el agua como estrellas danzantes, creando un paisaje hermoso. Pero ese paisaje no lograba calmar el fuego de ansiedad que ardía en mi pecho, consumiéndome por dentro. Me sentía como un animal atrapado en una jaula, sin saber dónde estaba el cazador, pero segura de que estaba muy cerca, observándome. De pronto, mi teléfono vibró cortando mis pensamientos. Era el mismo número desconocido de la tarde, enviándome un mensaje aterrador. Un mensaje nuevo apareció en la pantalla, llenándome de temor. «Salga de ahí ahora mismo. Su familia está en peligro. Ya avisé a la policía. Van en camino». Me tembló la mano y casi se me cae el celular al suelo, por la sorpresa y el miedo. Leí y releí la frase, intentando comprender su significado. Cada palabra era como un martillazo en mi corazón, haciéndome sentir cada vez más angustiada. Su familia está en peligro. La advertencia era más clara y directa que antes,
pero también más aterradora. ¿Quién enviaba ese mensaje y por qué se preocupaba por nosotros? ¿Cómo sabía que mi familia estaba aquí, en esta villa? Miré hacia la calle, donde la camioneta roja seguía inmóvil bajo la luz amarilla del poste, esperando. El hombre dentro no se movía, pero yo sabía que seguía observándonos. Me puse de pie, apretando con fuerza la barandilla del balcón, tratando de ordenar las piezas sueltas en mi cabeza y encontrar una explicación lógica a todo lo que estaba sucediendo. Los bidones de gasolina en el sótano, el temporizador programado, el hombre que me seguía a todas partes y ahora este mensaje amenazante. Todo apuntaba a lo mismo. Había un plan en marcha contra nosotros, una trampa mortal. ¿Pero por qué? ¿Quién estaba detrás de todo esto? Héctor. No, no quiero creerlo. Él es el esposo de Clara, el padre de Mateo y Valeria. Pero las pruebas estaban delante de mis ojos, imposibles de ignorar. Su atención inusual, la villa demasiado perfecta para ser verdad y el hecho de que no viniera con nosotros al viaje, alegando una enfermedad repentina. Todos esos detalles no me dejaban apartar las sospechas, atormentándome con la duda. El mar seguía murmurando suavemente, pero en mi mente solo resonaba una pregunta aterradora. ¿Quién nos está tendiendo una trampa? ¿Quién envía estos mensajes misteriosos? ¿Y por qué me avisa en secreto, sin revelar su identidad? Regresé a la sala de estar, sintiendo un gran temor. La luz amarilla y cálida caía sobre el sofá, donde apenas unas horas antes resonaban las risas alegres de Mateo y Valeria, llenando el ambiente de alegría. Ahora todo tenía una tranquilidad irreal y amenazante, como si estuviera a punto de estallar una tormenta. Una falsedad que daba miedo. Me senté con el teléfono apretado en la mano, sintiendo el pecho oprimido, como si el peso del mundo entero se desplomara sobre mis hombros. A lo largo de mi vida, he sido testigo de tormentas de toda índole, pero jamás me había sentido tan desamparada como en ese instante. Los bidones de gasolina aguardando en el sótano, el temporizador parpadeando con números de un rojo intenso. La camioneta escarlata apostada en el exterior y el mensaje de advertencia. Todo se configuraba como las piezas de una pesadilla asfixiante de la que me resultaba imposible despertar. Un deseo irrefrenable de gritar me embargaba, de correr a abrazar a Clara y a mis nietos. Pero la indicación resonaba en mi mente. No digas nada a los niños del primer mensaje. Una orden que me contenía con la fuerza de una cuerda invisible que me ataba. De repente, el teléfono irrumpió en un repiqueteo insistente. Cada timbre, una punzada directa al corazón. Era el mismo número desconocido. Respondí y ante mis ojos se desplegó una retahíla de mensajes nuevos, acompañados de capturas de pantalla de una conversación. Escudriñé cada imagen, y al leer la primera línea, sentí que mi corazón dejaba de latir. Se trataba de un intercambio de mensajes entre Héctor y un contacto registrado como Manuel. El contenido era frío y cortante, como el filo de un cuchillo. A las 2 de la madrugada en punto, el sistema se activará. Solo hay que asegurarse de que la villa arda por completo sin dejar rastro. Ya tengo la coartada perfecta. Manuel respondió concisamente, ok, la camioneta siempre estará a la vista. La sangre se me heló en las venas. El teléfono a punto estuvo de resbalar de mi mano temblorosa. Me mordí el labio con fuerza, intentando recuperar la compostura, pero la cabeza me daba vueltas sin cesar. Héctor, el yerno en quien había depositado mi confianza. El esposo al que Clara ama con devoción. El padre de Mateo y Valeria. Él era el responsable de una conspiración tan atroz. Negué con la cabeza, reacia a creerlo, pero las palabras plasmadas en la pantalla eran golpes certeros que destruían cualquier atisbo de esperanza. Arda por completo, sin dejar rastro. Esa frase resonaba una y otra vez en mi cabeza, provocándome un escalofrío intenso. ¿Qué pretendía? ¿Acaso el dinero del seguro o algún secreto oscuro que aún desconocía? Rápidamente, realicé capturas de cada pantalla. Mis dedos temblaban de tal manera que tuve que pulsar varias veces para lograrlo. Me las envié a mi correo personal y las oculté en una carpeta secreta, como si fuera la única manera de mantener las pruebas a salvo. Cada clic me oprimía el corazón con fuerza. No sabía a qué me enfrentaba, pero tenía la certeza de que, si esos mensajes eran reales, mi familia se encontraba al borde del abismo, ante la guadaña de la muerte. Me acerqué a la ventana y la abrí. Descorrí la cortina para observar el exterior. La camioneta roja permanecía inmóvil, bajo la luz amarillenta de la calle, como una bestia al acecho. El hombre en su interior acababa de encender un cigarrillo y el humo blanco se elevaba en la noche, mezclándose con la tenue iluminación. No se movía,
pero podía sentir su mirada fría y llena de cálculo. Era Manuel, el individuo al que Héctor había mencionado. Cerré la cortina con brusquedad, intentando sofocar el pánico que me invadía. Sentía la imperiosa necesidad de llamar a la policía de inmediato, pero el último mensaje me detuvo. Ya llamé a la policía. Ellos están en camino. La duda me carcomía. ¿Realmente la policía estaba en camino? ¿Qué debía hacer ahora? ¿Aguardar o actuar? De repente, la voz de Clara resonó detrás de mí. «Mamá, ¿no has dormido? ¿Ocurre algo?» Me sobresalté, guardé el teléfono en el bolso y me giré con una sonrisa forzada. Clara acababa de bajar de arriba con el cabello recogido en un moño alto, vestida con una camiseta ancha y cómoda. Su mirada denotaba cierta inquietud, como si hubiera percibido algo fuera de lo común. Intenté mantener la compostura. «Ah, nada. Solo tengo un poco de indigestión. Debe haber sido por comer tanto marisco». Clara esbozó una sonrisa y se dirigió al armario en busca de un vaso de agua. «Toma un poco de agua tibia. Te la traigo». Pero, al darse la vuelta, alcancé a vislumbrar una sombra de sospecha en sus ojos. Clara siempre había sido muy perspicaz y supe que no podría ocultárselo por mucho más tiempo. Clara me ofreció el vaso de agua tibia con voz dulce. «Ve a descansar, mamá. Mañana queremos ir a la playa otra vez». Asentí y bebí un sorbo, pero su calidez no logró aplacar el frío que se extendía en mi interior. En cuanto Clara regresó a su habitación, me desplomé en el sofá con las manos en la cabeza. Sabía que no podía seguir callando. Si el mensaje decía la verdad, a las 2 de la madrugada esta villa se convertiría en pasto de las llamas y ninguno de nosotros. Yo, Clara, Mateo, Valeria, tendría escapatoria. Pero, ¿cómo revelarle a Clara que su esposo, el hombre al que ama y en quien confía ciegamente, estaba planeando destruirlo todo? El reloj de pared en la sala marcó las 11 de la noche. Cada tic-tac resonaba como un martillazo en mi pecho. Supe que no podía dilatarlo por más tiempo. Si el mensaje era verídico, solo quedaban 3 horas y todo podría reducirse a cenizas. Tenía que decírselo a Clara, aunque eso pudiera destrozarle el corazón. Respiré hondo, me esforcé por serenarme y subí las escaleras hacia la habitación de Clara. La luz amarilla y tenue del pasillo acariciaba las paredes de madera, proyectando sombras alargadas que parecían susurrar algo inquietante. Toqué la puerta suavemente. El golpe resonó seco en la quietud de la noche. «¿Puedo entrar?», llamé, tratando de sonar tranquila. Desde el interior, la voz de Clara respondió, algo somnolienta, pero aún dulce. «Pasa, mamá. No estoy dormida». Empujé la puerta y la vi recogiendo los juguetes de Mateo y Valeria en el suelo. Un carrito rojo yacía junto a la muñeca de Valeria, y de repente, recordé la camioneta roja de afuera, lo que hizo que el corazón se me encogiera. Cerré la puerta tras de mí, me acerqué a Clara y me senté en el borde de la cama. «Clara, necesito hablar contigo». «Es algo muy importante», dije en voz baja, casi en un susurro. Clara alzó la vista con un dejo de sorpresa. Dejó la muñeca a un lado, se incorporó y su sonrisa habitual se desvaneció. «¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan grave?», preguntó, mostrando evidente preocupación al observar mis ojos enrojecidos. Sentí un dolor punzante en el pecho. Clara siempre había depositado una fe inquebrantable en Héctor. Siempre se había mostrado orgullosa de su marido. ¿Cómo podía revelarle que ese mismo hombre estaba conspirando para destruir a toda la familia? Respiré hondo una vez más. Reuní todo el valor que pude y saqué el teléfono. «Clara, escúchame». «No quiero asustarte, pero necesitas saber la verdad». Abrí el álbum de fotos oculto y le mostré una por una las imágenes. Los bidones de gasolina en el sótano, el rollo de cable eléctrico y el temporizador con el número 2 en rojo brillante. Clara miró la pantalla y su expresión se fue llenando de desconcierto. «Mamá, ¿qué es esto? ¿Por qué hay gasolina en la villa?». Su voz tembló, como si buscara una explicación lógica. Tragué saliva con dificultad y seguí desplazándome hasta los mensajes de un número extraño, incluyendo la conversación entre Héctor y Manuel. «A las 2 el sistema se activará automáticamente. Hay que asegurarse de que la villa arda y no queden rastros. Ya tengo la coartada perfecta». Leí en voz alta, con la voz quebrada. Clara agarró el teléfono con fuerza, clavó la vista en la pantalla y su cara se puso pálida como el papel. «No, no puede ser», murmuró Clara con la voz quebrada, casi inaudible. «Él me ama, mamá. Héctor nunca se preocuparía por hacernos daño. No puede ser él».
Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, cayendo sobre la manta y dejando pequeños círculos húmedos. Al verla así, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Deseé con todas mis fuerzas poder abrazarla, decirle que todo era un terrible malentendido. Pero las pruebas que teníamos ante nosotras eran demasiado claras. Apreté fuerte la mano de Clara, tratando de traerla de vuelta a la realidad. Clara, escúchame. En el sótano hay muchos bidones de gasolina y un dispositivo con temporizador. Afuera hay un hombre en una camioneta roja vigilándonos. Esto no es un invento, hija. Lo vi con mis propios ojos. Clara negó con la cabeza, con los ojos inundados de pánico, como si buscara aferrarse a una esperanza mínima. Tal vez alguien le tendió una trampa, mamá. Héctor no podría hacerme eso. Ni a Mateo ni a Valeria. Su voz se quebró. Las lágrimas brotaron sin control. Él ama a los niños. Tú lo sabes. El día que nos despedimos, los abrazó con fuerza. Te pidió que cuidaras de mí y de los niños. ¿Cómo podría? Clara se detuvo bruscamente, se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Ver a mi hija sufrir de esa manera fue como sentir un cuchillo clavándose en mi propio pecho. Sentí la necesidad imperiosa de gritar, de maldecir a Héctor por traicionar el amor de Clara. Pero sabía que no era el momento para dejarse llevar por la rabia. Tenía que ser fuerte por mi hija y por mis nietos. Clara, sé que no quieres creerlo. Yo tampoco quiero creerlo. Pero no podemos arriesgarnos. Le sujeté la mano con firmeza, hablando despacio, tratando de transmitirle fuerza. Lo que vi. Estos mensajes. Todo apunta en la misma dirección. Estamos en peligro. Si a las 2 de la madrugada esta villa va a arder, tenemos que marcharnos de aquí de inmediato. Clara levantó la mirada, con los ojos enrojecidos, pero aún negó con la cabeza. Mamá, si esto es cierto, debo llamar a Héctor. Tengo que preguntarle directamente. Tal vez haya un error. Extendió la mano hacia el teléfono, pero la detuve de inmediato. No, Clara. Si Héctor está detrás de todo esto, llamarlo ahora solo lo pondrá en alerta. Ya no tenemos tiempo que perder. El reloj de pared marcaba las 11:45 de la noche. El tiempo no esperaba a nadie. Y yo sabía que, si dudaba un minuto más, toda mi familia podía ser devorada por el fuego que Héctor y ese tal Manuel habían planeado. Me acerqué a Clara, que seguía sentada en el sofá, abrazada a un cojín, como si fuera su último refugio. Clara, escúchame, dije con un tono más duro de lo normal. Tenemos que irnos ahora mismo. A las 2 de la madrugada esta casa va a arder. ¿No viste los bidones de gasolina? ¿El temporizador y los mensajes de Héctor? Clara alzó la mirada, con los ojos hinchados. Su voz era débil, pero firme. Mamá, no creo que Héctor sea capaz de hacer algo así. Él me ama. Ama a los niños. Seguro que hay un error. Quiero quedarme. Quiero esperar a que él me lo explique. Sus palabras me hirieron como un cuchillo. Dolorosas y enojosas a la vez. Sentí la necesidad de gritar, de sacudirla para que reaccionara. Pero sabía que no era el momento de discutir. Solo le apreté la mano con fuerza. No te obligaré a venir conmigo. Pero me llevaré a Mateo y a Valeria ahora mismo. Tú quédate aquí, si así lo deseas. Pero prometo que volveré por ti. Prométeme que no harás ninguna locura. Clara me miró con los ojos llenos de dolor. Yo sabía que ella aún se aferraba a la esperanza de que Héctor fuera inocente y no tenía tiempo para convencerla de lo contrario. Corrí apresurada hacia la habitación de los niños. Sacudí suavemente a Mateo y Valeria para despertarlos. Los 2 niños dormían profundamente, con el pelo revuelto y murmurando incoherencias en sueños. Mateo, Valeria, despertad. Susurré, tratando de mantener la voz lo más suave posible. La abuela va a llevaros a comprar pasteles y zumos a la tiendita. Va a ser divertido. Valeria abrió los ojos, todavía adormilada, pero enseguida exclamó. Pasteles, abuela. Yo quiero caramelos de fresa. Mateo se incorporó de golpe, se frotó los ojos con entusiasmo. Yo quiero galletas de chocolate. Al ver a los 2 niños tan inocentes, sentí que el corazón se me desgarraba. Ellos no tenían ni la menor idea de que yo estaba intentando salvarlos de una trampa mortal. Me puse un abrigo ligero, les até los cordones de los zapatos y los tomé de la mano para bajar las escaleras. Clara estaba de pie en la puerta, con una mirada llena de conflicto, como si deseara venir con nosotros.
Pero sus pies permanecían inmóviles. Me di la vuelta hacia ella y le tomé la mano una vez más. Voy a llevar a los niños a un lugar seguro primero. Tú quédate aquí. Volveré por ti, te lo prometo. Clara asintió, pero vi que sus labios temblaban, como si intentara contener las lágrimas. La abracé con fuerza y luego salí de la villa con Mateo y Valeria, con el corazón pesado como el plomo, tratando de evitar la mirada del hombre en la camioneta roja. Guié a los niños por un callejón al costado de la villa. El callejón estaba oscuro, iluminado únicamente por la tenue luz que emanaba de algunas casas cercanas. Apreté con fuerza las manos de Mateo y Valeria, con el corazón latiendo con fuerza, sin atreverme a mirar atrás. Afortunadamente, cuando miré de reojo, el hombre en la camioneta parecía absorto con su teléfono, sin prestar atención a nuestra presencia. Suspiré aliviada, pero no me relajé por completo. Abuela, ¿por qué vamos a comprar cosas en medio de la noche?, preguntó Valeria con voz inocente. ¿Por qué mamá no viene con nosotros?, añadió Mateo, aferrando su cochecito de juguete. Esbocé una sonrisa forzada, inventando una excusa improvisada. Es que mañana por la mañana quiero llevaros a la playa y necesito preparar algo de comida para el picnic. Mamá está cansada y se ha quedado descansando. Los niños asintieron sin preguntar más, pero sus inocentes preguntas eran como cuchillos que agudizaban mi preocupación por Clara. La tienda de 24 horas brillaba intensamente en medio de la noche. La luz fluorescente me cegaba por completo. Compré leche, galletas, zumos y una bolsa de caramelos de fresa para Valeria, con la intención de distraerlos. El joven empleado, que llevaba una placa con el nombre de Juan, me preguntó con curiosidad. Señora, ¿a estas horas todavía lleva a los niños a pasear? ¿No le da miedo que sea peligroso salir tan tarde? Sonreí nerviosa, con la voz ligeramente temblorosa. Sí, bueno, los niños querían unas golosinas y yo los consiento un poquito. Él asintió sin insistir, pero su mirada curiosa me puso aún más tensa. Llevé a Mateo y Valeria a un pequeño rincón con unas sillas de plástico. Sentaos aquí a comer vuestras galletas. La abuela va a traer unas cositas más y vuelve enseguida, les dije, dejando la bolsa junto a ellos mientras los niños se entretenían con las galletas. Me aparté a un rincón cerca de la caja registradora, saqué mi teléfono, y con las manos temblándome de tal manera que apenas podía sostenerlo, marqué el número del 911. Hablé con la voz muy baja, casi susurrando. Hola, necesito reportar una emergencia. La villa que rento en Cancún está preparada para incendiarse. Hay bidones de gasolina y un temporizador en el sótano. Y un hombre en una camioneta roja nos está vigilando. El operador, con voz tranquila pero firme, me pidió que confirmara la ubicación. Le di la dirección de la villa con la voz temblorosa. Por favor, vengan rápido. Mi familia está en peligro. El operador me tranquilizó. Mantenga la calma, señora. La patrulla va en camino. Busque un lugar seguro y espere por nosotros. Colgué de inmediato, sin atreverme a decir más, temiendo que el hombre en la camioneta pudiera escucharme. Regresé con Mateo y Valeria, sintiendo un poco de alivio al saber que la policía venía en camino, pero sin poder quitarme de la cabeza la terrible preocupación por Clara. Observé a mis dos nietos masticando caramelos sin preocupación alguna y me dije a mí misma que, al menos ellos, estaban a salvo. Pero, ¿y Clara? Ella seguía en la villa, aferrándose a la idea de que Héctor era inocente. No podía permitir que mi hija enfrentara el peligro sola. Me giré hacia Juan, el empleado de la tienda, tratando de mantener la voz lo más tranquila posible. Disculpe, jovencito. ¿Podría cuidar a los niños un momento? Se me ha olvidado algo en la villa y regreso enseguida. Juan asintió, sonriendo con amabilidad. Claro que sí, señora. No se preocupe, yo cuido a los niños. Le di las gracias y luego me giré hacia Mateo y Valeria. Quedaos aquí con el hermano Juan. La abuela regresa enseguida. Valeria abrazó a su muñeca, asintiendo con la cabeza. Sí, abuela. Vuelve rápido. Corrí de vuelta por el callejón oscuro, con las piernas doloridas, como si una fuerza invisible me empujara hacia adelante. Respiraba entrecortadamente, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía que iba a estallar. En mi mente solo había un pensamiento: sacar a Clara de esa villa antes de que fuera demasiado tarde. Pero, cuando aún me encontraba a unos cientos de metros de distancia, un olor a creagasolina y plástico quemado me golpeó de lleno en la nariz, deteniéndome en seco. Sentí que el corazón se me caía a los pies. Un miedo helado recorrió mi espalda. Levanté la vista y vi,
frente a mí, una llama roja brotando de la ventana del primer piso de la villa. En un instante, el fuego se extendió con rapidez, devorando toda la casa entre chasquidos y explosiones, como un monstruo hambriento rugiendo con furia. «¡Clara!», grité sin poder contenerme, con la voz rota entre el viento de la noche. Corrí hacia la villa, ignorando el calor abrasador que emanaba desde lejos. Cada paso era como adentrarse en una pesadilla infernal, donde solo podía pensar en mi hija, atrapada en esa casa mortal. No sabía si el fuego había comenzado por accidente o si alguien lo había provocado antes de tiempo. Lo único que sabía con certeza es que no podía perder a Clara. No, nunca. Humo negro salía a borbotones de la puerta principal, tan denso que apenas podía ver el camino. Empujé la puerta y entré. El calor me golpeó de lleno en la cara, quemándome como si me arrojaran fuego encima. Los ojos me ardían y las lágrimas salían sin control. Pero seguí gritando. «Clara, ¿dónde estás? Respóndele a tu madre». Entre los crujidos de los muebles ardiendo, escuché una tos fuerte proveniente de la sala de estar. Corrí hacia allí, tropezando sobre el suelo de madera al rojo vivo. Clara intentaba arrastrarse con la ropa impregnada de humo, el pelo enredado y el rostro pálido por la falta de oxígeno. «Mamá», susurró con los ojos llenos de pánico. Me arrodillé a su lado, le agarré la mano y la levanté. «Hija, levántate. Mamá te sacará de aquí», le dije con la voz temblorosa pero firme. Clara estaba débil, apoyándose en mí para caminar, pero apenas avanzamos unos pasos antes de darnos cuenta de que la salida trasera estaba bloqueada por el fuego. Las cortinas se quemaban y caían hechas cenizas. Trozos de madera del techo comenzaban a desprenderse. Cada golpe era como una advertencia de que el tiempo se nos agotaba. El fuego se extendía con rapidez, rodeándonos como una bestia feroz, sin piedad. Tosí con fuerza, intentando arrastrar a Clara hacia la ventana, pero el calor había provocado que el vidrio se rompiera en 1000 pedazos. Los fragmentos caían sobre mí, cortándome las manos. Clara se desplomó, sin fuerzas para seguir adelante. «Mamá, no puedo más», susurró con los ojos cerrados. Entré en pánico. La abracé con fuerza y tiré de ella con todas mis fuerzas. «Clara, tienes que resistir. Mamá no te dejará aquí». Golpeé con fuerza la ventana, pero fue inútil. El cristal ya estaba hecho añicos y el calor que emanaba del exterior era aún más aterrador. Me invadió la desesperación, como si el mundo entero se derrumbara a mi alrededor. Le había prometido protegerla, pero ahora solo podía abrazarla con fuerza, rogando por un milagro. Justo en ese momento, las sirenas de los bomberos y de la policía retumbaron en el aire, desgarrando la noche. Una voz a través de un altavoz sonó fuerte, pero tranquilizadora. «¿Hay alguien ahí adentro? Mantengan la calma. Venimos a rescatarlos». Escuché pasos apresurados y el ruido del agua a presión. Varios bomberos con trajes protectores irrumpieron entre el humo espeso. Uno me colocó rápidamente una máscara de oxígeno. El aire fresco me hizo reaccionar de inmediato. Otro cargó a Clara en brazos y gritó. «Salgan de inmediato». Yo caminé tambaleante detrás de ellos, aferrada con fuerza al brazo del bombero, como si fuera el último lazo que me mantenía con vida. Al llegar al césped empapado frente a la villa, me desplomé, respirando con dificultad, con el cuerpo temblando sin control. El aire nocturno era fresco, pero yo aún sentía un calor abrasador, como si las llamas siguieran ardiendo dentro de mí. Los turistas de las villas cercanas se habían reunido, murmurando entre sí con miradas de miedo y curiosidad. Pero no me importaba. Solo buscaba a Clara, que estaba siendo colocada en una camilla mientras un paramédico le colocaba una mascarilla de oxígeno. Clara seguía consciente. Sus ojos, llenos de lágrimas, me miraron y, con voz entrecortada, me dijo: «Mamá, debí haberte creído. Perdóname». Sus palabras me hirieron como un cuchillo, dolorosas, pero a la vez me dieron un profundo alivio. Clara seguía viva y eso era lo único que importaba en ese momento. De pronto, escuché pasos apresurados y la voz de Valeria llorando. «Abuela». Me giré y vi a los 2 niños siendo guiados desde la patrulla por una mujer policía. Valeria corrió hacia mí, se aferró a mis piernas con fuerza y sollozó desconsoladamente. «Abuela, tenía mucho miedo. Nuestra casa se quemó toda». Mateo estaba a su lado, con los ojos rojos y su cochecito de juguete aún en la mano. Los abracé a los 2 con todas mis fuerzas. Las lágrimas brotaron sin poder contenerme. «Aquí está la abuela. No pasa nada, ya estáis a salvo», susurré con voz entrecortada. Al mirarlos,
Sentí que me regresaban las fuerzas, aunque el dolor me desgarraba por dentro. Solo unas horas antes, esa villa había estado llena de sus risas. Ahora, no quedaba más que cenizas. Un policía alto se acercó a mí, se presentó como el teniente Morales y me habló con voz serena pero firme. ¿Se encuentra usted bien, señora? Recibimos un reporte de incendio provocado con trampa. Claramente, esto no fue un accidente. Vamos a investigarlo a fondo. Asentí con la voz temblorosa. Gracias. Vi un bidón de gasolina y un temporizador en el sótano y había un tipo en una camioneta roja siguiéndonos. Morales anotó todo rápidamente y luego me aseguró. Ya aseguramos la escena. Usted y su familia descansen. Nosotros nos encargaremos del resto después de que se controle el incendio. Clara y yo fuimos trasladadas al hospital, donde el olor a desinfectante y el sonido constante de las máquinas hacían aún más pesada mi angustia. Ya estaba acostumbrada al dolor físico, pero esta vez el golpe había sido directo al alma. La traición de Héctor, el yerno al que había querido como un hijo, y la imagen de Clara al borde de la muerte en medio de las llamas eran heridas imposibles de cerrar. Me quedé junto a su cama, sujetando su mano, sin apartar los ojos de su rostro pálido. Clara estaba débil, pero afortunadamente solo había sufrido intoxicación por humo, sin heridas graves. Mateo y Valeria estaban bajo el cuidado de las agentes en una sala segura de la comisaría, y yo solo podía rezar para que esos niños no quedaran marcados de por vida por lo que habían vivido. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraban por la ventana del hospital, el oficial Morales entró en la habitación con un aire serio, pero también tranquilizador. Se sentó en la silla de plástico junto a la cama y me habló con voz grave. Señora Rosa, tengo noticias nuevas sobre el caso. Apreté con fuerza la mano de Clara, con el corazón golpeando con fuerza en mi pecho, preparándome para lo que estaba a punto de escuchar. Morales me contó que Héctor había sido detenido en su departamento de Querétaro esa misma noche. Cuando entramos, todavía estaba en pijama, fingiendo tener fiebre y haciéndose completamente el inocente, dijo Morales con una mirada penetrante. Pero, al registrar su departamento, encontramos una maleta llena de efectivo, decenas de recibos de apuestas de fútbol perdidas y un segundo teléfono. En él había mensajes que coincidían con las pruebas que usted nos entregó. Al oír eso, sentí que algo me oprimía el pecho. Resultaba que todo lo que Héctor había hecho desde que estábamos de vacaciones, desde la villa de lujo hasta sus gestos aparentemente atentos, era parte de un plan cruel y premeditado. Miré a Clara, que se mordía los labios con los ojos vidriosos. Él realmente hizo eso, susurró con la voz quebrada, como si aún se negara a aceptar la verdad. Le apreté la mano con más fuerza, conteniendo mis propias lágrimas. Tranquila, hija. Aquí estoy yo, le dije, aunque por dentro hervían la rabia y el dolor. Héctor no solo había traicionado a Clara, sino que también había puesto en peligro la vida de Mateo y Valeria, dos niños completamente inocentes. Morales continuó. También capturamos a Manuel, el que conducía la camioneta roja. Lo atrapamos cuando intentaba huir de Cancún. Frente a las pruebas irrefutables, Manuel confesó todo. Héctor lo contrató para detonar la villa y simular un cortocircuito. Asentí, pero mi mente estaba aturdida por el torbellino de emociones. Todo encajaba con lo que yo había visto. Los bidones. El olor acre de la gasolina aún persistía en mi memoria, así como la imagen del temporizador y la mirada gélida de aquel hombre en la camioneta. Sin embargo, una pregunta persistente seguía atormentándome. ¿Por qué Héctor había actuado de esa manera? ¿Qué lo había impulsado a estar dispuesto a destruir a toda su familia? Fue entonces cuando Morales, con un tono de voz más bajo, como si estuviera a punto de revelar un secreto trascendental, me dijo: «Hay otra persona involucrada en todo esto, y creemos que es importante que la conozca». Fruncí el ceño, inundada de incertidumbre. Morales nos condujo a Clara, quien ya había recibido autorización para levantarse de la cama, y a mí hacia una pequeña sala en la comisaría donde Mateo y Valeria se entretenían jugando con un agente. Allí, una joven de aproximadamente 25 años estaba sentada, con los ojos enrojecidos y las manos temblorosas, aferrando un teléfono celular. Se levantó al vernos y habló con timidez: «Soy Yolanda». Yo fui quien le envió el mensaje de advertencia. La observé detenidamente, y una vorágine de emociones me invadió. Yolanda tenía el cabello negro y largo, y sus ojos, aunque grandes, estaban cargados de angustia. Vestía una camiseta sencilla. Aparentemente, era una chica común y corriente, como cualquier otra que se podría encontrar en el mercado, pero su mirada, impregnada de arrepentimiento y miedo, me dejó completamente paralizada.
¿Usted fue quien me envió el mensaje? Pregunté con la voz áspera. Yolanda asintió, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Lo siento mucho. Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Solo quería salvar a su familia. Yolanda comenzó a hablar con la voz temblorosa, como si estuviera reviviendo aquel instante terrible. Contó que era la amante de Héctor, pero que al principio creyó que él era un empresario adinerado y soltero. Me llevaba a restaurantes lujosos. Me daba regalos caros. Me decía que nunca había tenido familia, relató Yolanda, apretando con fuerza el celular. Yo le creí, hasta la mañana del incidente. Se detuvo, respiró hondo y continuó. Ese día, mientras Héctor se duchaba, vi su teléfono sobre la mesa. Apareció un mensaje de alguien llamado Manuel. Por curiosidad, lo abrí. Su voz se quebró, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Leí estas palabras: mañana en la noche, la villa arderá. Nadie saldrá vivo. El dinero del seguro se divide, 40% para ti, 60% para mí. Mi quid halata. No podía creer lo que estaba viendo. Clara, de pie a mi lado, se cubría el rostro mientras sus hombros temblaban. Le tomé la mano, intentando mantener la calma, aunque por dentro ardía de rabia. Yolanda continuó: me quedé tan impactada que no pude decir nada. Rápidamente tomé una captura de pantalla como prueba, y busqué su número en la agenda de Héctor. Le mandé un mensaje para advertirla de inmediato, pero no me atreví a explicar mucho porque él podía regresar en cualquier momento. Contó que cuando Héctor salió del baño tuvo que fingir que nada pasaba, aunque por dentro estaba aterrada. Esa noche, después de que Héctor se fue, me animé a enviar más pruebas y a llamar a la policía. Nunca pensé que estuve a punto de convertirme en cómplice de un asesino, sollozó Yolanda con la voz entrecortada. Yo solo quería salvar a su familia. La miré con un torbellino de emociones. En parte, odiaba a Héctor, el hombre que había engañado tanto a Clara como a esta joven. Pero también sentía compasión por Yolanda. Ella también era una víctima, atrapada en la red de mentiras de Héctor sin saberlo. Hiciste lo correcto, le dije con voz ronca. Si no fuera por ti, quizás ya no estaríamos aquí. Yolanda bajó la cabeza, dejando que las lágrimas cayeran al suelo. Clara, a mi lado, se enjugó las lágrimas en silencio, sin pronunciar palabra. Yo sabía que sufría no solo por la traición de Héctor, sino también por la verdad cruel de que el hombre al que amaba estaba dispuesto a sacrificar a su familia por dinero. Unos meses después del incendio devastador, me encontré sentada en una sala de audiencias abarrotada, con el corazón pesado como una piedra. A mis 65 años, había presenciado muchas cosas, pero el juicio contra Héctor y Manuel fue la primera vez que sentí que la justicia comenzaba a cumplirse, aunque trajera consigo un dolor imposible de borrar. Clara estaba a mi lado. Su mano, helada, aferrada a la mía, su mirada firme pero marcada por heridas profundas. Mateo y Valeria se quedaron en casa de una amiga cercana de Clara, y yo agradecí en silencio que los niños no tuvieran que ver a su padre enfrentarse a sus crímenes. El murmullo en la sala se apagó cuando el juez golpeó el mazo, y el juicio comenzó oficialmente. El fiscal, un hombre de mediana edad, con voz serena pero cortante, presentó una a una las pruebas irrefutables. Proyectó en la pantalla grande las capturas de los mensajes en el teléfono de Yolanda. Cada línea helada entre Héctor y Manuel apareciendo claramente, a las 2 en punto. El sistema se activará solo, asegúrate de que la villa quede reducida a cenizas, sin rastro alguno. Sentí que Clara apretaba aún más mi mano. Su respiración se volvía entrecortada. El fiscal mostró luego las fotos de los bidones de gasolina y el temporizador que yo había fotografiado en el sótano, junto con la declaración detallada de Manuel, quien terminó confesando todo bajo la presión de las pruebas. Finalmente, reveló el historial de deudas acumuladas de Héctor, las facturas de apuestas deportivas perdidas, los préstamos usureros que ocultó a Clara durante años. Cada prueba era como una puñalada, no solo en el corazón de Clara, sino también en el mío, al pensar en todos los años que confié en mi yerno. Yolanda fue llamada al estrado. La joven, con el cabello negro recogido y los ojos aún enrojecidos, subió con un porte tembloroso pero firme. Me llamo Yolanda García, comenzó con la voz entrecortada pero clara. Fui engañada por Héctor. Él me dijo que era un empresario soltero que me amaba. Le creí hasta que vi esos mensajes horribles. Relató el momento en que descubrió el plan de Héctor, cuando por casualidad leyó los mensajes con Manuel en su teléfono. Me quedé tan impactada que no pude hablar. Solo pensé en salvar a la familia de Doña Rosa, aunque no sabía quiénes eran.
Yolanda se giró hacia mí con una mirada llena de arrepentimiento. Tomé capturas de pantalla y le escribí para advertirle tan pronto como pude. No podía permitir que eso sucediera. La sala quedó en silencio. Solo se escuchaban los murmullos de los asistentes. Yo miré a Yolanda con gratitud y tristeza a la vez. Ella, aunque atrapada por las mentiras de Héctor, se convirtió en quien salvó a mi familia. Héctor, sentado en el banquillo de los acusados, seguía gritando para defenderse. Todo es una mentira, vociferó con la voz quebrada por el pánico. Doña Rosa me odió desde el principio. Inventó todo esto para destruir a mi familia. Señalaba hacia mí con la mirada llena de rencor. Pero yo solo lo observaba en silencio, sin inmutarse. Sus palabras ya no tenían peso. Cuando se reprodujo la grabación de la declaración de Manuel, resonando en la sala, en ella, Manuel confesaba que Héctor le había pagado para detonar la villa, que el plan estaba calculado para parecer un cortocircuito y así encubrir la intención de cobrar el seguro. Héctor bajó la cabeza sin nada más que decir, sentado en silencio, con las manos temblorosas. Al final, tras un juicio tenso, el juez golpeó el mazo para dictar sentencia. Héctor y Manuel fueron condenados por intento de homicidio e incendio premeditado, recibiendo la pena más alta según la ley. El sonido del mazo marcó el fin de los meses de dolor que mi familia había sufrido. Clara no lloró. Permaneció inmóvil, con la mirada vacía, pero sin el temblor de antes. Yo sabía que intentaba ser fuerte, aunque su corazón estuviera destrozado. Le tomé la mano y susurré: todo ha terminado, hija. Vamos a empezar de nuevo. Clara asintió, con los labios apretados, pero en sus ojos vi un nuevo brillo. No era la esperanza ingenua de antes, sino la determinación de seguir adelante. Inmediatamente después del juicio, Clara presentó la demanda de divorcio. No necesitó consejos. No dudó al firmar los papeles. Decidida a quedarse con la custodia total de Mateo y Valeria. No quiero que los niños crezcan bajo la sombra de un padre así, me dijo con una voz firme, muy distinta a la de la muchacha frágil de meses atrás. Al mirarla, sentí orgullo y también dolor. Clara había madurado a través del sufrimiento, pero sabía que la herida en su corazón tardaría mucho en sanar. Nos mudamos a una casa más pequeña en las afueras de Querétaro, sin los lujos de la villa en Cancún, pero llena de calidez y paz. En el jardín delantero había un pequeño árbol de mango donde Mateo y Valeria solían jugar cada tarde. Poco a poco, las risas de los niños regresaron, puras e inocentes, aunque a veces veía en sus ojos un destello de tristeza al recordar los días en la playa. Ya no preguntaban por Héctor, como si hubieran aceptado que su padre no formaba parte de sus vidas. No sé si eso es lo correcto, pero trato de llenar ese vacío con todo mi amor. Un día, Yolanda llegó de sorpresa. Traía una bolsa de panecillos y una muñeca nueva para Valeria. Lo hice yo misma. Espero que te guste, dijo Yolanda sonriendo mientras entregaba el regalo a Valeria. La niña gritó de alegría y la abrazó fuerte. Mateo, siempre más reservado, también sonrió cuando recibió una caja de galletas de chocolate. Al ver esa escena, sentí que mi corazón se aligeraba. Yolanda ya no era la amante en la sombra, sino alguien especial para mi familia. Gracias, Yolanda, le dije con voz sincera. Sin ti, nosotros no estaríamos aquí. Yolanda negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No diga eso. Solo hice lo que era correcto. Una noche tranquila, cuando Mateo y Valeria ya dormían profundamente, me senté junto a la ventana y cerré mi diario. Escribí una última línea con la mano temblando al recordar aquellos días terribles en Cancún. Hay cicatrices que nunca sanarán, pero gracias a ellas aprendimos a ser más fuertes, a querernos más y a valorar cada día de vida. Miré afuera, donde la luz de la luna iluminaba el árbol de mango en el patio, y por primera vez en muchos meses, sentí una paz verdadera. La pesadilla había terminado y, aunque el camino por delante aún sería difícil, sabía que mi familia saldría adelante porque nos teníamos los unos a los otros. Después de todo lo vivido, solo quiero dejar un mensaje simple pero profundo. La vida puede estar llena de mentiras, traiciones y trampas crueles, pero la claridad, el valor y el amor de la familia siempre serán el escudo más fuerte para resistir. Nunca confíes ciegamente en alguien al punto de entregar tu propia vida. Y tampoco ignores tu intuición, porque a veces esa es la voz que puede salvarte. Más importante aún, valora cada momento con tus seres queridos, porque ese amor es lo que nos levanta de las cenizas, nos devuelve la luz y nos permite seguir escribiendo nuestra historia. La historia que acabas de escuchar ha cambiado nombres y lugares para proteger la identidad de los involucrados. No la contamos para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escuche y se detenga a reflexionar.
¿Cuántas madres están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar? De verdad me pregunto si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz? ¿O te atreverías a enfrentar todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro. Dios siempre bendice, y estoy convencida de que la valentía nos llevará a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas del canal. Estoy segura de que te sorprenderán. Gracias por acompañarme hasta este momento. El hedor penetrante de la gasolina parecía haberse adherido a mis fosas nasales, un recordatorio constante de la pesadilla que habíamos vivido. Las imágenes del temporizador, ese pequeño dispositivo que contenía la muerte, y la mirada fría, desalmada, de aquel hombre en la camioneta, se proyectaban una y otra vez en mi mente, como si una película de terror se repitiera sin cesar. Pero, por encima de todo, una pregunta seguía martillándome, persistente, implacable. ¿Por qué Héctor? ¿Por qué había llegado a ese extremo? ¿Qué demonios lo había poseído para estar dispuesto a sacrificar a su propia familia, a las personas que supuestamente amaba, en aras de una ganancia económica? La sola idea me revolvía el estómago. Fue en ese momento, cuando el silencio sepulcral de la sala solo era interrumpido por el suave zumbido del aire acondicionado, que Morales se inclinó hacia mí, bajando la voz hasta convertirla en un susurro confidencial, como si estuviera a punto de revelarme un secreto de suma importancia. Hay otra persona involucrada en todo esto, doña Rosa, me dijo con gravedad, y creemos firmemente que es esencial que usted la conozca. Su testimonio podría ser crucial para esclarecer los motivos de Héctor y entender la magnitud de esta tragedia. Fruncí el ceño, sintiendo como una nueva oleada de confusión e incertidumbre se apoderaba de mí. ¿Otra persona involucrada? ¿Quién era? ¿Qué papel había jugado en esta macabra trama? Morales no me dio tiempo a formular mis preguntas en voz alta. Con un gesto suave, nos indicó a Clara y a mí que lo siguiéramos. Clara, afortunadamente, ya había recibido el alta médica y se encontraba lo suficientemente fuerte como para levantarse de la cama, aunque su rostro aún reflejaba el trauma y el agotamiento. Nos condujo a través de los pasillos laberínticos de la comisaría, hasta llegar a una pequeña sala, casi un cubículo, donde Mateo y Valeria, ajenos a la gravedad de la situación, se entretenían jugando con un agente de policía, quien amablemente les había proporcionado algunos juguetes y crayones para mantenerlos distraídos. Al entrar en la sala, mi atención se dirigió inmediatamente hacia una joven que se encontraba sentada en una silla, con la mirada fija en el suelo. Tenía el rostro pálido, los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto, y las manos temblorosas aferrando un teléfono celular como si fuera un salvavidas. Al vernos entrar, la joven se levantó de un salto, visiblemente nerviosa. Evitó el contacto visual y habló con voz tenue, casi inaudible, como si temiera que sus palabras pudieran despertar a un monstruo dormido. «Soy Yolanda», dijo finalmente, tragando saliva con dificultad. Yo fui quien le envió el mensaje de advertencia. La miré fijamente, intentando procesar sus palabras. ¿Yolanda? ¿La joven que me había salvado la vida con un simple mensaje de texto? Un torbellino de emociones me invadió en ese instante. Alivio, gratitud, curiosidad y, sobre todo, una profunda necesidad de entender quién era esta mujer y que la había motivado a arriesgarse para ayudarnos. Yolanda era una joven de aproximadamente 25 años, con el cabello negro y lacio cayendo en cascada sobre sus hombros. Sus ojos, aunque grandes y expresivos, estaban velados por una profunda angustia. Vestía una sencilla camiseta blanca y unos pantalones vaqueros desgastados. A primera vista, parecía una chica común y corriente, como cualquier otra que se podría encontrar en el mercado o caminando por la calle. Sin embargo, había algo en su mirada, una mezcla de arrepentimiento y miedo, que me dejó completamente paralizada, incapaz de articular palabra. Después de unos segundos que se sintieron como una eternidad, finalmente logré romper el silencio. Mi voz sonó ronca y temblorosa, apenas un susurro. «¿Usted fue la que me mandó el mensaje?», pregunté, con la esperanza de que todo fuera un malentendido. Yolanda asintió lentamente, con lágrimas resbalando por sus mejillas. «Lo siento mucho», doña Rosa dijo con la voz quebrada por el llanto. «Nunca imaginé que las cosas llegarían tan lejos. Yo solo quería salvar a su familia». Yolanda comenzó a hablar, con la voz temblorosa y entrecortada, como si estuviera reviviendo aquel instante terrible una y otra vez en su mente. Contó que había sido la amante de Héctor durante varios meses, pero que al principio creyó que él era un empresario adinerado y soltero, un hombre libre de compromisos. Me llevaba a restaurantes lujosos,
a lugares que solo había visto en las películas, relató Yolanda, apretando con fuerza el teléfono celular como si fuera un amuleto protector. Me daba regalos caros, joyas, ropa de marca. Me decía que nunca había tenido familia, que estaba solo en el mundo. Yo le creí, doña Rosa. Le creí cada una de sus palabras. Era tan encantador, tan convincente. Hizo una pausa, con la mirada perdida en el vacío, como si estuviera intentando recuperar aquellos momentos de felicidad ilusoria. Todo parecía un cuento de hadas, hasta la mañana del incidente. Se detuvo de repente, respiró hondo para controlar sus emociones y continuó su relato. Ese día, Héctor y yo estábamos en su apartamento. Él se estaba duchando, y yo estaba sentada en la cama, esperando a que terminara. Vi su teléfono sobre la mesa, y la pantalla se iluminó. Apareció un mensaje de alguien llamado Manuel. Por curiosidad, no lo niego, tomé su teléfono y lo abrí. Su voz se quebró nuevamente, y sus ojos se inundaron de lágrimas. Lo que leí me dejó sin aliento. Eran estas palabras: mañana en la noche, la villa arderá. Nadie saldrá vivo. El dinero del seguro se divide, 40% para ti, 60% para mí. Me quedé helada, doña Rosa. Completamente paralizada. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Cómo era posible que el hombre que decía amarme estuviera planeando algo tan monstruoso? Clara, que había permanecido de pie a mi lado durante todo el relato, se cubrió el rostro con las manos, intentando contener el llanto. Sus hombros temblaban violentamente, revelando la profunda angustia que la embargaba. Instintivamente, le tomé la mano, intentando transmitirle un poco de calma y fortaleza, aunque por dentro ardía de rabia e indignación. Yolanda continuó su relato, con la voz cada vez más débil y temblorosa. Me quedé tan impactada, tan horrorizada, que no pude decir nada. Mi mente se quedó en blanco. Rápidamente, sin pensarlo dos veces, tomé una captura de pantalla del mensaje como prueba, sabiendo que necesitaba hacer algo, que no podía quedarme de brazos cruzados. Busqué el número de su teléfono en la agenda de Héctor, lo reconocí de inmediato. Le mandé un mensaje para advertirla de inmediato, pero no me atreví a explicarle mucho porque él podía regresar en cualquier momento y descubrirme. Contó que cuando Héctor salió del baño, unos minutos después, tuvo que hacer un esfuerzo sobrehumano para fingir que nada pasaba, para sonreírle y besarlo como si todo estuviera normal. Por dentro estaba aterrorizada, doña Rosa. Temía que pudiera leer mis pensamientos, que pudiera darse cuenta de que sabía su secreto. Esa noche, después de que Héctor se fue de su apartamento, me animé a enviar más pruebas a su teléfono y a llamar a la policía. Estaba desesperada, necesitaba hacer algo para detenerlo. Nunca pensé que estuve a punto de convertirme en cómplice de un asesino, sollozó Yolanda con la voz entrecortada, incapaz de contener las lágrimas. Yo solo quería salvar a su familia. La miré con un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía un profundo odio hacia Héctor, el hombre que había engañado y manipulado tanto a Clara como a esta joven, el hombre que había estado a punto de destruir nuestras vidas. Pero, por otro lado, también sentía una inmensa compasión por Yolanda. Ella también era una víctima, atrapada en la red de mentiras y engaños de Héctor sin saberlo, utilizada como un simple juguete en sus manos. Finalmente, encontré las palabras para expresar mi gratitud. Hiciste lo correcto, Yolanda, le dije con voz ronca, pero firme. Si no fuera por ti, quizás ya no estaríamos aquí. Nos salvaste la vida. Yolanda bajó la cabeza, avergonzada, dejando que las lágrimas cayeran al suelo sin control. Clara, a mi lado, se enjugó las lágrimas en silencio, sin pronunciar palabra. Yo sabía que su silencio no significaba indiferencia. Sabía que estaba sufriendo, no solo por la traición de Héctor, sino también por la cruel revelación de que el hombre al que había amado con tanta pasión estaba dispuesto a sacrificarla a ella y a sus hijos por una miserable suma de dinero. La traición dolía, pero la avaricia era imperdonable. Unos meses después de aquel fatídico incendio devastador, me encontré sentada en una sala de audiencias abarrotada, con el corazón pesado como una piedra. A mis 65 años, había presenciado muchas cosas a lo largo de mi vida, tanto buenas como malas, pero el juicio contra Héctor y Manuel fue la primera vez que sentí que la justicia, por fin, comenzaba a cumplirse, aunque el proceso fuera doloroso y las heridas infligidas fueran imposibles de borrar por completo. Clara estaba sentada a mi lado, su mano helada aferrada a la mía como si buscara un ancla en medio de la tormenta. Su rostro, aunque sereno, estaba marcado por profundas líneas de tristeza y cansancio. Sus ojos, que antes brillaban con alegría y vitalidad, ahora reflejaban una profunda melancolía. Mateo y Valeria,
afortunadamente, se quedaron en casa de una amiga cercana de Clara, una mujer amable y comprensiva que se había ofrecido a cuidarlos durante el juicio. Agradecí en silencio que los niños no tuvieran que presenciar el espectáculo degradante de su padre enfrentándose a sus crímenes. El murmullo constante en la sala se apagó repentinamente cuando el juez golpeó el mazo con fuerza, indicando el inicio oficial del juicio. El fiscal, un hombre de mediana edad, con el cabello entrecano y una expresión severa, se levantó de su asiento y comenzó su presentación con voz serena, pero cortante, como si estuviera afilando un cuchillo. Presentó una a una las pruebas irrefutables que incriminaban a Héctor y a Manuel, tejiendo una red de evidencia que parecía imposible de romper. Proyectó en la pantalla grande las capturas de los mensajes de texto que Yolanda había enviado a mi teléfono, revelando la escalofriante conversación entre Héctor y Manuel. Cada línea helada, cada palabra cargada de maldad, aparecía claramente a la vista de todos. A las 2 en punto. El sistema se activará solo. Asegúrate de que la villa quede reducida a cenizas, sin rastro alguno. Sentí que Clara apretaba mi mano con más fuerza, como si intentara evitar que me desmoronara. Su respiración se volvió entrecortada, y pude ver cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue un momento difícil, un recordatorio brutal de la tragedia que habíamos vivido. El fiscal mostró luego las fotografías de los bidones de gasolina y el temporizador que yo misma había fotografiado en el sótano de la villa, pruebas contundentes de la premeditación y la intención asesina de Héctor. Presentó también la declaración detallada de Manuel, quien, presionado por las pruebas abrumadoras, había terminado confesando todo el plan macabro, revelando el papel de Héctor como el autor intelectual del crimen. Finalmente, el fiscal sacó a la luz el historial financiero de Héctor, exponiendo sus deudas acumuladas, las facturas de apuestas deportivas perdidas, los préstamos usureros que había ocultado a Clara durante años. Cada prueba era como una puñalada traicionera, no solo en el corazón de Clara, sino también en el mío, al recordar todos los años que había confiado ciegamente en mi yerno, el hombre al que había considerado como un hijo. La decepción era amarga, la traición imperdonable. Llegó el momento de llamar a Yolanda al estrado. La joven, con el cabello negro recogido en un moño sencillo y los ojos aún enrojecidos por el llanto, subió con paso tembloroso, pero con una determinación firme en su mirada. A pesar de su miedo, estaba decidida a decir la verdad, a enfrentar a Héctor y a contribuir a que se hiciera justicia. Me llamo Yolanda García, comenzó con la voz entrecortada, pero clara y audible. Fui engañada y manipulada por Héctor. Él me dijo que era un empresario soltero, un hombre libre de compromisos, y que me amaba con todo su corazón. Yo le creí, doña Rosa. Le creí cada una de sus mentiras, hasta que vi esos mensajes horribles en su teléfono. Relató con detalle el momento en que descubrió el plan macabro de Héctor, describiendo la sorpresa, el horror y la desesperación que sintió al leer la conversación entre él y Manuel. Me quedé tan impactada que no pude hablar. Mi mente se quedó en blanco. Solo pensé en salvar a la familia de doña Rosa, aunque en ese momento ni siquiera sabía quiénes eran ni dónde vivían. Yolanda se giró hacia mí, con una mirada llena de arrepentimiento y sinceridad. Tomé capturas de pantalla de los mensajes y le escribí para advertirle tan pronto como pude. Sabía que tenía que hacer algo, que no podía permitir que ese plan horrible se llevara a cabo. La sala quedó en completo silencio, roto solo por los murmullos ahogados de los asistentes. Yo miré a Yolanda con una profunda gratitud y tristeza a la vez. Era increíble que una joven, atrapada por las mentiras y la manipulación de Héctor, hubiera tenido la valentía de arriesgarse para salvar a mi familia. Ella, sin saberlo, se había convertido en nuestra heroína. Héctor, sentado en el banquillo de los acusados, con el rostro pálido y demacrado, seguía gritando histéricamente, intentando defenderse desesperadamente. Todo es una mentira, vociferó con la voz quebrada por el pánico. Doña Rosa me odió desde el principio. Ella inventó todo esto para destruirme a mí y a mi familia. Señalaba hacia mí con la mirada llena de rencor y odio. Pero yo solo lo observaba en silencio, sin inmutarme. Sus palabras ya no tenían ningún peso para mí. Sus mentiras y manipulaciones ya no me afectaban. Su poder sobre mi vida había terminado. Cuando se reprodujo en la sala la grabación de la declaración de Manuel, en la que confesaba sin tapujos que Héctor le había pagado una gran suma de dinero para detonar la villa y hacerla parecer un accidente, el silencio se hizo aún más denso. Manuel reveló todos los detalles del plan, explicando cómo Héctor había calculado todo para encubrir la intención de cobrar el seguro y escapar con el dinero. Al escuchar la confesión de Manuel, Héctor bajó la cabeza, derrotado. Ya no tenía nada que decir. Se quedó sentado en silencio, con las manos temblorosas y la mirada perdida en el vacío. Finalmente, después de un juicio tenso y agotador,
El juez golpeó el mazo con fuerza, anunciando el veredicto final. Héctor y Manuel fueron declarados culpables de intento de homicidio e incendio premeditado, recibiendo la pena máxima según la ley. El sonido del mazo resonó en la sala, marcando el fin de los meses de dolor, angustia y sufrimiento que mi familia había padecido. Clara no lloró. Permaneció inmóvil, con la mirada vacía, pero sin el temblor de antes. Yo sabía que estaba intentando ser fuerte, que estaba reprimiendo sus emociones para no derrumbarse. Sabía que su corazón estaba destrozado, pero también sabía que tenía la fuerza necesaria para superar esta tragedia. Le tomé la mano y le susurré al oído: todo ha terminado, hija. Ya pasó lo peor. Ahora podemos empezar de nuevo. Clara asintió lentamente, con los labios apretados, pero en sus ojos pude ver un nuevo brillo, una chispa de esperanza. No era la esperanza ingenua y optimista de antes, sino una determinación firme y decidida de seguir adelante, de reconstruir su vida y proteger a sus hijos. Inmediatamente después del juicio, Clara presentó la demanda de divorcio. No necesitó consejos ni apoyo. No dudó ni por un instante al firmar los papeles. Estaba decidida a liberarse de Héctor y a quedarse con la custodia total de Mateo y Valeria. No quiero que mis hijos crezcan bajo la sombra de un padre así, me dijo con una voz firme y decidida, muy distinta a la de la muchacha frágil e insegura de meses atrás. Al mirarla, sentí una mezcla de orgullo y dolor. Clara había madurado a través del sufrimiento, se había convertido en una mujer fuerte y resiliente. Pero sabía que la herida en su corazón tardaría mucho tiempo en sanar por completo. Decidimos mudarnos a una casa más pequeña en las afueras de Querétaro. Dejamos atrás los lujos y la opulencia de la villa en Cancún, pero encontramos un nuevo hogar lleno de calidez, paz y amor. En el jardín delantero había un pequeño árbol de mango, cuyas ramas se extendían hacia el cielo como si quisieran abrazar al sol. Allí, Mateo y Valeria solían jugar cada tarde, corriendo, riendo y olvidándose por un momento de la pesadilla que habíamos vivido. Poco a poco, las risas de los niños regresaron a nuestro hogar, puras e inocentes. Aunque a veces, cuando los miraba de cerca, veía en sus ojos un destello de tristeza, un recuerdo fugaz de los días felices que habían pasado en la playa, junto a su padre. Ya no preguntaban por Héctor, como si hubieran aceptado inconscientemente que él ya no formaba parte de sus vidas. No sé si esa es la forma correcta de afrontar la situación, pero trato de llenar ese vacío con todo mi amor, brindándoles todo el apoyo y la seguridad que necesitan para crecer felices y sanos. Un día, Yolanda llegó de sorpresa a nuestra casa. Traía una bolsa llena de panecillos recién horneados y una muñeca nueva para Valeria, hecha a mano con mucho cariño. La hice yo misma, dijo Yolanda sonriendo tímidamente mientras entregaba el regalo a Valeria. Espero que te guste. La niña gritó de alegría y abrazó a Yolanda con fuerza, agradecida por el regalo. Mateo, siempre más reservado y tímido, también sonrió cuando recibió una caja de galletas de chocolate, su dulce favorito. Al ver esa escena, sentí que mi corazón se aligeraba. Yolanda ya no era la amante en la sombra, la desconocida que nos había salvado la vida. Se había convertido en una persona especial para mi familia, una amiga, casi una hija. Gracias, Yolanda, le dije con voz sincera, sintiendo como las lágrimas amenazaban con brotar de mis ojos. Sin ti, nosotros no estaríamos aquí. Nos diste una segunda oportunidad. Yolanda negó con la cabeza, con los ojos húmedos. No diga eso, doña Rosa. Yo no hice nada especial. Solo hice lo que era correcto. Una noche tranquila, cuando Mateo y Valeria ya dormían profundamente, me senté junto a la ventana, contemplando el cielo estrellado. Tomé mi diario, el mismo que había comenzado a escribir en Cancún, y cerré la última página. Con la mano temblando, escribí una última línea, una reflexión final sobre todo lo que habíamos vivido. Hay cicatrices que nunca sanarán por completo, pero gracias a ellas hemos aprendido a ser más fuertes, a querernos más y a valorar cada día de vida como un regalo precioso. Miré afuera, donde la luz de la luna iluminaba el árbol de mango en el patio, y por primera vez en muchos meses, sentí una paz verdadera, una serenidad profunda que parecía envolverme por completo. La pesadilla había terminado. El camino por delante aún sería difícil y lleno de desafíos, pero sabía que mi familia saldría adelante, porque nos teníamos los unos a los otros. Juntos, superaríamos cualquier obstáculo y construiríamos un futuro mejor, un futuro lleno de amor, esperanza y felicidad. Después de todo lo vivido, solo quiero dejar un mensaje simple, pero profundo y sincero. La vida puede estar llena de mentiras, traiciones y trampas crueles, pero la verdad, la valentía y el amor de la familia siempre serán el escudo más fuerte para resistir cualquier tormenta. Nunca confíes ciegamente en nadie,
ni siquiera en las personas que crees conocer mejor, al punto de entregar tu propia vida. Y tampoco ignores tu intuición, esa voz interior que a veces susurra suavemente, porque a veces esa es la voz que puede salvarte. Más importante aún, valora cada momento que pases con tus seres queridos, porque ese amor incondicional es lo que nos levanta de las cenizas, nos devuelve la luz y nos permite seguir escribiendo nuestra historia, una historia de superación, resiliencia y esperanza. La historia que acabas de escuchar es real, aunque hemos cambiado los nombres y los lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No la hemos contado para juzgar ni para condenar, sino con la sincera esperanza de que alguien la escuche y se detenga a reflexionar sobre su propia vida, sobre sus propias decisiones. ¿Cuántas madres, cuántas esposas, cuántas hijas están sufriendo en silencio dentro de su propio hogar, atrapadas en relaciones tóxicas y abusivas? Me pregunto, sinceramente, si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías callar para mantener la paz, para proteger las apariencias? ¿O te atreverías a enfrentar la verdad, a romper el silencio y a recuperar tu voz, tu dignidad y tu libertad? Quiero saber tu opinión, porque creo firmemente que cada historia de superación, cada testimonio de valentía, puede convertirse en una vela que ilumine el camino de otro, que inspire a otros a salir de la oscuridad y a encontrar la luz. Dios siempre bendice a aquellos que luchan por la justicia y la verdad, y estoy convencida de que la valentía y la perseverancia nos llevarán a días mejores. Por ahora, en la pantalla final dejaré 2 de las historias más queridas de este canal. Estoy segura de que te sorprenderán y te inspirarán. Gracias por acompañarme hasta este momento.